Bueno, pues muy bien. Volvemos a estar aquí de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto y qué rico de nuevo a empezar a debatir sobre cuestiones humanas que nos interesan a todos y en los que estamos todos identificados, porque veréis que el asunto de hoy son los deseos, la palabra deseo. ¿M? Y entonces vamos a intentar que entre todos podamos delimitar qué es lo que el ser humano entiende por deseo, tipos de deseos y quién desea. ¿Eh? Es decir, de los múltiples yoes que nos habitan, quién es el que desea o quiénes son los que desean. Y que cuanto más cerca pueda estar de aquello que realmente uno necesita, pues más, vamos a decir, probabilidad de que dichos deseos se cumplan. ¿M? Entonces, Mario, vamos a ver qué de lo que sale aquí, querido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué Hola, gusto buenas tenerte tardes a conmigo de todos. Pues nuevo. bien, estupendo ¿M? aquí haciendo de buscador y dando la bienvenida a todos nuestros queridos colegas buscadores también. Y pues en ello estamos. Vamos a ver qué sale hoy del deseo. El deseo que es una cosa interesante de hablar de ella, ¿no? Bueno, esto vamos a ver, vamos a ir clasificando y delimitando qué es el deseo, de dónde Mm. viene el deseo, cuáles son los deseos que tienen que ver con anhelos, anhelos que tienen que ver con algo esencial, algo interesante en la vida, algo intuitivo, algo en el que ves que hay algo dentro de ti que se pone contento a la hora de intentarlo conseguir, que va más allá de entusiasmos, que va más allá de expectativas con respecto. A ver, es que me parece que hay algo que nos está interrumpiendo. Sí, que tiene que ver con expectativas, expectativas que vayan a lo mejor a cubrir huecos emocionales, que vayan a cubrir carencias, que vayan a cubrir complejos, que vayan a cubrir cuestiones que luego no se cubran. Es decir, hay que ver cómo es el tema de esto, las expectativas que tenemos a la hora de iniciar comportamientos o a la hora de iniciar objetivos o a la hora de iniciar, bueno, pues aquello que nos mueve, que nos alienta, que nos levanta de la cama y que nos pone a ejecutar comportamientos dirigidos a... ¿m? Bien, pues siempre hay un deseo. Es decir, en el momento en que uno se levanta y uno actúa y uno se comporta, siempre hay un deseo. Pues un deseo de relación, un deseo de movilidad, un deseo de alimentación, un deseo de cumplir las expectativas de mi agenda, un deseo de cubrir, bueno, pues vacíos que puedan en un momento dado crearme ansiedad, un deseo de relación, un deseo material, un deseo, de deseos precisamente podemos hacer varias sesiones, ¿no? Entonces, a mí lo que más importante me ha parecido de todo lo que he estado viendo esta tarde es el tema de esto, deseos inalcanzables, deseos alcanzables, y qué hay detrás de los deseos, qué motor mueve ese deseo. Sería una de las preguntas más interesantes que podamos hacer, sobre todo si estamos experimentando emociones relacionadas con dichos deseos. ¿M? Por ejemplo, como expectativas de alegría, expectativas de excitación, expectativas de relación, expectativas de cómo me voy a ver o cómo me van a ver los demás, expectativas de ser sexy, de expectativas de ser rico, expectativas de... Es decir, mm, todo eso y tal no es ni bueno ni malo. ¿Eh? Es decir, son motores llamados deseos. ¿M? Y entonces es interesante porque los deseos nos pueden llevar a que se cumplan nuestros deseos. Es decir, es increíble la manera de desear del ser humano. Es muy fuerte. ¿Eh? Tiene una aferencia y una energía y una, vamos a decir, electricidad absolutamente asombrosa, que es lo que ha sacado a la especie humana de, bueno, pues, de morir por inferioridad de condiciones físicas con respecto a sus compañeros de planeta.
es el deseo, la rabia, es el anhelo, es el pundonor, es aquello que le excita y que le convierte en inteligente. ¿M? Eso es una maravilla. Ahí estamos cerca de lo que llamábamos la inteligencia motivacional, que consiste en que se prenda un fuego dentro de nosotros, apasional y emocional, ¿no? Que nos haga entrar en un estado de conciencia, que nos haga cubrir nuestros objetivos, hacer y ir a nuestros objetivos. Incluso en un estado de conciencia donde los obstáculos te convierten en inteligente, no te convierten en una persona miedosa. Ese es el verdadero deseo, aquel humano real, que tiene que ver con esta inteligencia, porque como tal y como dice la palabra, te hace inteligente. Y bien, aquí estamos hablando de esperanza, aquí estamos hablando de objetivos, aquí estamos hablando de lo que me mueve a mí en la vida para ir hacia adelante. Luego está el reverso tenebroso, porque en este mundo dual que conocemos, en el cual cuando hay luz hay sombra, cuando hay bien hay mal, cuando hay bonito hay feo y cuando hay listo hay tonto y etcétera, etcétera, cualquier concepto en el que podamos hablar hay deseos sombríos. Deseos sombríos, es decir, que tienen que ver con anhelos y deseos del ego para cubrir vacíos emocionales, para cubrir complejos físicos, para cubrir tal, ¿sabes qué? Ojalá se cubran, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta de que lo que desea el ego, por definición, no tiene satisfacción posible. Porque el ego se define como un constructo reactivo emocional que nunca tiene suficiente. Con lo cual sería muy interesante ver de dónde nos viene el motor, porque el motor egoico también es un motor brutal, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente nos damos cuenta cuando ya la hemos liado. ¿M? Es decir, es un motor muy pasional, es un motor. Fijaros que he estado viendo los documentos de Gerardo, ¿vale? Que decía sobre el deseo, pues digo la palabra deseo. Y fundamentalmente se hablaba de deseos de venganza, o sea, como en 18 páginas que he estado leyendo y tal, deseos de venganza, deseos de venganza, deseos de venganza. Con lo cual pienso que a lo mejor por ahí algún tipo de deseo de venganza que me tengo que trabajar. Pero en cualquier caso, ¿quién no tiene en un momento dado deseos de venganza? El deseo de venganza es un ítem de su supervivencia. ¿M? Es decir, el ser humano sobrevivió gracias a la paranoia y gracias a la venganza. ¿De acuerdo? Es decir, porque son dos pasiones que levantan inteligencia para sobrevivir. Es decir, la supervivencia es que yo quiero vivir o sea, es decir, y pongo mi vida por delante de la tuya. Mm. Y entonces, bueno, todavía no hemos registrado bien en el tipo de mundo en el que estamos y de hasta qué punto es necesario o no es necesario el deseo de venganza, que por lo visto es uno de los deseos egoicos, que sin embargo y tal ha tenido una ramificación instintiva inteligente a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que tenemos que ver es que si ahora es productivo y útil para nuestra vida, sobre todo en el sentido de la paz interna que nos pueda quitar o la energía vital que nos pueda drenar. ¿M? Y entonces nosotros estamos aprendiendo que la vida se encarga, ¿de acuerdo? Y que es muy interesante tener una confianza básica en la justicia o en algún tipo de justicia, que tarde o temprano, porque nosotros ignorantes todavía no sabemos cómo son los ritmos de la vida, se vaya a dar. ¿M? Y eso Ya. es importante porque lo he visto por todas partes. ¿Qué me cuentas, Mario? Que te veo. Bien, bueno, Deseos de recordar que venganza. el deseo, incluso un poquito hablando de los niveles de conciencia del doctor Hawkins, el deseo es un nivel de conciencia que lo sitúa en el nivel 6, ¿no? Es una energía, como tú acabas de decir, es un motor que nos impulsa a salir de la apatía, y está incluso por debajo del nivel de la ira, pero es un nivel de conciencia como tal, no hay que considerarlo ni malo ni bueno, simplemente un estado de conciencia como tal, pues nos lleva las dos cosas que subyacen, pues es el acumular, el ir a adquirir cosas, el cumplir objetivos, eso, pero en sí no es malo. Otra cosa ya veremos que quien, como dice Isabel, quién desea, ¿no? Pues por regla general que desea es el ego, ¿no? Y el ego, pues es un constructo que está ahí
para satisfacer, que es totalmente insaciable. Vamos a ver qué deseamos, vamos a ver cómo lo deseamos y qué nos trae el deseo. Y luego pues, vamos a hablar también de las adicciones y de otras cosas que están ahí en este mundo y que bien que se encarga. El otro día, una cosa que sí me gustaría comentar es, para mí, yo soy de los que piensan que no hubo ningún tiempo pasado mejor, ¿no? Que siempre estamos mejor de lo que han podido estar por nuestros antepasados en la Edad Media. Ahora tenemos más cositas, más bienestar, más medios de satisfacción y de bienestar. Pero lo que sí es cierto es que también a medida que vamos aumentando en satisfacción económica y en derechos humanos y todo este tipo de cosas, también vamos aumentando en expectativas y en deseos. Con lo cual, a veces el nivel de insatisfacción sigue siendo el mismo, ¿no? Quizá no luchemos por una supervivencia tipo medieval, con guerras y pestes y todo eso, pero también estamos intentando sobrevivir a una serie de cosas que desde el punto de nivel psicológico pues también crean estados de insatisfacción y de infelicidad. Pues yo creo que una de las cosas de la felicidad, que es a lo que aspiramos todos, es a tener el deseo muy bien regulado, ¿no? Bien en equilibrio. Entonces, hay un dicho que vosotros conocéis perfectamente que es cuidado con lo que deseas porque lo puedes conseguir. Muchas veces el deseo nos lleva a situaciones nada recomendables. Entonces, cuidadito con lo que deseamos a veces, ¿no? Todo es conciencia en Eh, esencia. Sí, cuidadito con lo que deseamos, porque igual se cumple lo que es el objetivo, pero no la expectativa emocional, relacional, material o del centro en que proceda la satisfacción de dicha expectativa, o sea, quiero decir, de dicho objetivo. Entonces, esto, bueno, ahora que nos estamos haciendo cursos de inteligencia artificial y todo eso, le he pedido a que me resuma un resumen de un libro que me había recomendado esto, de Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, en la que se habla profundamente de la historia, de toda la historia del ser humano con el deseo, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención el resumen resumido que nos ponen aquí, porque me parece que nos puede dar lugar a la reflexión. Dice, se ofrece una perspectiva equilibrada sobre el papel del deseo en nuestras vidas, destacando la importancia de cultivar la moderación, la autodisciplina y la reflexión para alcanzar una verdadera felicidad y realización personal, es decir, y no un cortoplacismo, porque hay que tener mucho cuidado con los deseos cortoplacistas que tengan una expectativa largoplacista. No sé si me entiendo. ¿Mm? Es decir, porque, bueno, esto, hay algunas cuestiones que tienen marcha atrás, otras que, bueno, pues muy difícilmente puedan tener marcha atrás y lo que habrá que luego nada más que es trabajárselas y resolverlo. ¿Eh? Lo único que no hay marcha atrás es cuando de repente uno se vaya al otro plano, ya no vuelve a este, por lo menos en esa identidad. Pero por todo lo demás es perfectamente, vamos a decir, manejable y tal, ¿sabes? El hecho de meter la pata, el hecho de desear cuestiones a las que ponemos expectativas existenciales y que luego nos decepcionen. Y luego también los deseos de venganza, pues, es muy interesante también. Lo he visto por todas partes cuando he estado viendo que tenemos que gestionar a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos levanta. He visto justamente una cosa que me ha encantado y tal, y que le da un poquito respuesta a esto. A ver si lo encuentro de nuevo. A ver si lo encuentro de nuevo porque lo he visto y lo he subrayado. Aquí está. Mm. Dice, me ha parecido muy interesante y tal, y algunos vengativos de por aquí nos puede dar algunas referencias. Eh, Esto es la alquimia del pensamiento, uno de los talleres de Gerardo, en el que se habla de tú tienes toda la razón y todo el derecho a odiar y a estar lleno de odio y deseos de venganza. Pero con eso no te estás vengando de nadie, sino que te estás haciendo daño a ti mismo. Y te sugiero que perdones y que renuncies a vengar. Voy a decir una técnica psicológica con una herramienta muy inferior, pero que es lo que más pueden usar en un momento dado. Si alguien te dice, tengo muchos enemigos y deseo vengarme de mis enemigos, se está envenenando, se está intoxicando, está somatizando. ¿Cómo le ayudamos? Está medio encerrado, le vamos a dar otra herramienta y le vamos a decir a esta persona,
¿Tú de verdad quieres vengarte de tus enemigos? Te dirá, claro. Y le dices, entonces voy a darte una fórmula para que lo hagas más eficientemente. Cuando tú tienes un enemigo, este lo que quiere es verte sufriendo, destruido, acabado, arruinado. Esto es lo que el enemigo quiere ver en ti, no le des el gusto. Tu enemigo se va a sentir muy, pero que muy mal si te ve feliz, exitoso y se te ve radiante. Si quieres vengarte de tus enemigos, sé feliz. Aprende a tener éxito y vive radiante. Verás cómo sufren. Entonces me hizo gracia leer a Gerardo diciendo, verás cómo sufre. ¿eh? Pero bueno, yo luego este taller ya lo hemos hecho y no es realmente una venganza para verle sufrir, pero cuando uno es feliz, pues esto no le gusta que nadie sufra y tal, porque no proyecta sufrimiento, proyecta felicidad. Y entonces sin embargo, en nuestro plano, en la tercera Mm. dimensión, ahí donde mora el ego, la peor paliza que le podemos dar a alguien que nos ha hecho daño. Es que hayamos cerrado ese libro y abierto otro mucho más interesante, en donde uno es mucho más feliz, está uno mucho más radiante, más inteligente, habiendo superado ello. Fijaros qué bonito, que aunque solo sea por eso y tal, ¿no? Nos pongamos a trabajar en esa dirección. El ser ejecutor de función, el decir las cosas, el ejecutar, pues luego va a conllevar una compensación. Si a uno le compensa y tal, bueno, pues muy bien y tal, el libre albedrío siempre lo podremos utilizar, pero sí que se va a necesitar y conocemos la ley de la compensación. Es una ley que funciona y quien la hace y tal, luego pues la tiene que compensar. Y bueno, pues de compensación en compensación y tiro porque me toca, en un momento dado podemos renunciar a tener que estar todo el santo día compensando y librarnos un poco de esa energía, de la tan ácida, ¿no? Que sea tener que perdonar y que nuestros deseos vayan en función, bueno, pues de lo que el ego dicta, ¿no? Y no de lo que ese observador interno de la que hablábamos el otro día, y ahí nos acercamos mucho a la psique, ¿no? Al alma, ¿no? Aquello, esto que no nace, y que por tanto no muere, y que hay dentro de nosotros, pueda sugerirnos, muy silenciosamente, porque lo único que hace ruido es el ego. Sin embargo, aquel en el que nos estamos adentrando para poder obtener su feedback, nos va a decir algo mucho más si tenemos la valentía de preguntar, ¿no? De preguntar dentro de uno y tal, qué es lo que realmente uno desea. Luego hay una clasificación, por supuesto, que también nos puede ayudar a mirar, bueno, pues cómo vamos de deseos y qué tipos de deseos son viables, aceptables y amigables, contienen humor, no es que sean muy espirituales, pero que nos pueden dar alegría, relación, movimiento, ¿no? Existen, por supuesto, los deseos materiales, ¿de acuerdo? Es decir, que los que están relacionados con la adquisición de bienes materiales y que nos puedan dar calidad de vida. Todos vamos a tener su aquel, es decir, cuánto realmente deseas y cuánto realmente necesitas. Cuanto más cerca uno esté de lo que necesita y no de lo que desea solamente, es decir, en lo que verdaderamente uno necesita, en la austeridad y en la sencillez, pues más feliz va a ser y menos dependencias. Y aquí entra también lo que decía Mario, el tema de las adicciones. Es adicciones a las compras, adicciones bueno, pues hay quien yo tengo algún cliente que está ahí con la bolsa para arriba, con la bolsa para abajo, con el Bitcoin para arriba, ¿sabes? Cuestiones y tal relacionadas con, bueno, a alcanzar cuotas materiales y tal, que ya no van con las necesidades, sino que van con los deseos. Y que son deseos además de poder, deseos de riqueza, deseos que hacen visualizaciones narcisistas en un momento dado o focalizadas, ¿vale? En un espejismo. ¿m? Que se hace uno con respecto a uno mismo de una futura realidad. Es muy interesante no estar en un espejismo,
cuando estamos en los deseos materiales. Sí, Mario, no sé si has dicho, has querido decir algo. No, no, está bien, está correcto. Y bueno, pues hay su correlato bioquímico también, ¿no? Cuando estamos, digamos, alimentando nuestro mecanismo de recompensa cerebral, pues estamos alimentando esas adicciones que luego se convierten en verdaderamente casi imposibles de vencer, ¿no? Porque estamos ahí, esos circuitos que se establecen con la dopamina, que lo único que consiguen es ir aumentando cada vez más y más el deseo, con lo cual es complejo trabajar contra ello y requiere pues, mucho esfuerzo, mucha energía y una gran reflexión en un estado de conciencia más elevado. Con lo De cual, repente te alejas, de repente si pudieras... que digo que el estado, pues eso, que está el correlato bioquímico de la secreción de dopamina, que lo que hace es producir una serie de circuitos que son muy difíciles de vencer. Con lo cual, tenemos ahí una manera con todo lo que son las adicciones, pero bueno, no solo. Digamos que de alguna manera en este tiempo moderno lo que nos han inculcado eh, con estrategias a veces bastante perversas es ese ansia por el éxito, ansia digamos, conseguir cosas materiales y al final lo que está llenando son huecos vacíos que tu alma tiene, ¿no? Y bueno, pues trabajar contra ello es complejo y requiere pues de los psicólogos, requiere de apoyo emocional y requiere de mucha sabiduría y un estado de conciencia cada vez más elevado para poder combatir esas adicciones que tenemos todos, ¿no? Hay gente que tiene adicción a las compras, otros adicción a la heroína y otros adicciones a las carreras y a tirarse en puenting, ese son que incluso a veces ponen en peligro la vida, ¿no? Esa adicción del ego a rozar la muerte y a estar siempre en contacto estrecho con la muerte, ¿no? También es una manera de desear cosas y de establecer vínculos que luego son difíciles de controlar. Y, y luego el deseo más grande para mí y el deseo más peligroso que es el motivo de todas las guerras y todos los desastres, es ese narcisismo maligno, mesiánico de nuestros dirigentes, ¿no? Que son los que nos meten en auténticos follones que lo que hacen es alimentar su ansia de poder y ese irrefrenable deseo de conseguir cada vez más. Es así de absurdo, ¿no? Antes esta mañana escuchaba una cosa que me ponía los pelos de punta, de cómo de alguna manera se están intentando a la gente normal, pacífica, e intentar con el tema de la guerra de Ucrania que nos impliquemos de una manera, digo, ya está bien, ya no es época de esto, ya no es época de matarnos unos a otros, ya que nos dejen en paz, por Dios, que no nos impliquen en dos bandos que lo único que hacen es odiarse mutuamente, que nos dejen ya en paz, por favor. Y es que Europa está dispuesta a levantar las armas y nuestra juventud está dispuesta. A mí se me abren las carnes pensar que nuestros hijos se vayan a meter en un conflicto de esos por la ambición mesiánica desmesurada de dos locos completamente. Entonces, ya no es tiempo de eso, no es tiempo de eso. Yo creo que nuestro nivel de conciencia tiene que ir avanzando y no permitiendo este tipo de situaciones, que solo se consiguen simplemente estando bien nosotros, de creando un egregor de mejor conciencia, un egregor que nos implique a todos y que haga imposible, absolutamente imposible, que esto se pueda repetir. Qué He idealista, ¿no? dicho, he He dicho. dicho, voy a poner ahora deseos del uno y tal, ¿sabes? Te lo mereces y tal, ¿sabes? ¿A Porque que lo he sí? sacado y tal, Bueno, ¿sabes? pero Tipo el, uno y tal. el uno también tiene su parte muy oscura, ¿eh? Ya tú lo sabes muy bien. Deseos del uno. Deseo de tener razón, deseo Sí. de ser bueno, de hacer las cosas correctamente y aportar al Sí. mundo educación correcta. Bueno, yo creo que se Bueno, podría categorizar tu perorata en esto y tal, o sea, efectivamente, sí, sí, ¿no? está claro, está claro. Y bueno, y qué tal te has sentido? Y tal, ¿no? ¿Te has sentido Bien, bueno? ¿Te has bueno, tenido razón? ¿Eh? es la parte luminosa, un poquito, ¿no? Sin llegar a ser inquisitorial, pero es la parte luminosa, ¿no? No tanto en sí de tener razón por tener razón, sino por expandir un poquito lo que es la buena conciencia, ¿no? Ahí sí me Y siento además bien. es que el uno nace con esa misión, ¿no? O sea, es decir, que es precioso, ¿no? Cuando de repente aparece el profesor, ¿no? El profesor Sí, que sabe que su alumno está entendiendo lo que le dice y no está regañándole, ¿no? Eso es una efectivamente. maravilla y tal en el uno, ¿no? Ya sabes que me meto contigo y me encanta, y si no me meto contigo no hay leyes, ¿no? Pero me ha venido Bueno, como muy de repente, ¿no?
Sí, El otro día hablando de comunicación hablábamos sobre que hay que tener un poquito de temor debido, vamos a llamarle, a hacer grandes peroratas sobre valores y tal, porque como tú bien dices siempre, nadie está en posesión de la verdad, ¿no? no, bueno, Y eso es cierto. Y luego, por otro lado, aquí no estamos para ver el espectáculo, sino para intervenir y tal, ¿sabes? Con nuestro comportamiento, siendo servidores, ¿de acuerdo? Es decir, que las críticas o las cuestiones son casi inevitables, ¿no? Porque es como casi un automatismo en el ser humano el evaluar, ¿no? Pero también se puede evaluar la incomodidad, como decías ahora, que se te ponía la piel de gallina, que produce físicamente semejantes barbaridades. ¿Entiendes? sí. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado de no perder esperanza, de no cabrearse, de no quedar No, no, resentido, claro. porque somos personas muy sensibles, ¿no? Es decir, que como tú, ¿no? Es decir, todos los demás, ¿no? El hecho de que efectivamente estamos intentando irnos de ahí o servir ahí. Irnos de ahí es servir ahí y no entrar al trapo. Y qué difícil es no entrar al trapo, ¿verdad, Mario? Pues fíjate, para los viscerales es casi, casi, digamos, Milagro, nuestro, ¿no? nuestro circuito adrenérgico se estimula de una manera que, vamos, solo tiene que plantaros el capote. Es como un toro, Miura. Luego Le tenemos enseña el del 2, a no merecer amor. Pero que todo esto luego va a dar lugar a comportamientos. ¿De acuerdo? Entonces, cada dos, con este temor a no merecer amor, desea tanto ser amado que quiere convertirse en indispensable para los demás o importante. Luego va a dar lugar a comportamientos, porque es un deseo, vamos a decir, es un temor que va a dar lugar a un deseo de cubrir eso. Entonces, ¿cómo se cubre no merecer amor desde fuera? Es muy difícil, no, nadie va a reparar tu corazón, porque nadie tiene la capacidad para hacerlo. Y de esto nos tenemos que dar cuenta tarde o temprano, y mejor temprano que tarde, porque esto puede dar lugar a que uno de repente, bueno, pues esto, vamos a decir cosas así más suaves, ¿no? De repente uno esté en compulsión, de repente a uno le huyan, de repente a uno no le cojan el teléfono, que de repente, o sea, que empiecen a ocurrir las cosas que más temen. Porque eso es a lo que el ego se dedica, a que te ocurran las cosas que más temes. ¿Eh? Porque así sobrevive. Es decir, lo que más temes es no ser amado. Entonces el ego tiene una atracción hacia el amor para de repente, cuando llega el amor, ¡fioxa! Ácido sulfúrico, que es lo que pasó para construirse eso. Es decir, el ego te protege del amor, con lo cual pues hay que ver cómo uno lo está intentando conseguir. Y cuidado con el cortoplacismo también, en cualquiera de los temores y deseos, cuidado con el cortoplacismo, porque el cortoplacismo es un subidón y todo lo que sube, baja. Y eso es interesante también, el temor del 3, ser despreciable, no valer, no tener éxito y reconocimiento. Ese es el temor, el deseo, ser valioso, exitoso y reconocido y aplaudido por los demás. Es decir, a veces es renunciar a tu vida. Renunciar a tu comodidad, a tu calidad, a tu reposo, a tus ritmos circadianos, a tu felicidad, a tu paz interna, a tu energía vital. Podemos continuar. ¿Mm? El 4, temor a no ser importante, a no ser nada ni nadie. ¿Mm? Y termina no siendo nada ni nadie en un momento dado. Es decir, cuando trata de ser alguien o algo por el temor a no ser nada ni nadie. ¿Por qué? Porque lo que deseas es algo que no se te puede complacer desde fuera. Y es que eso el 4 se tiene que enterar. El deseo de ser auténtico, si ya lo eres. Es decir, los deseos egoicos son una sobredosis de lo que ya uno tiene. ¿Mm? Y conducen al ridículo.
o conducen a la ira o conducen a comportamientos que justamente, es decir, es que no me abandonen, abandonado. Es decir, es lo que consigue el ego consigue sus propósitos, que son lo que temes. En el caso del 5 desear ser competente, ¿m? El temor a sentirse inútil e incapaz, a ser invadido y a estar en una situación en la que se encuentre incapaz de responder. Eso es el gran temor del 5 a no ser competente para la circunstancia que vaya a vivir. Por eso, de ahí el mecanismo de la disociación, no estoy ahí. ¿M? Por miedo y tal, ¿no? Entonces, es el deseo de ser competente y saber mucho para estar seguro de poder responder adecuadamente a los desafíos de la vida. Ya lo es, pero el ego se encarga de que no lo registre. Con lo cual, este deseo puede esto hacer que una persona, pues de repente se disocie de la vida, vamos a decir, de la comunicación. Puede hacer que, bueno, pues que de repente efectivamente no haya escenarios en los que ser competente, que es justamente el lugar de prácticas, como quien dijéramos. Es decir, el ego nos protege, ¿eh? Y sus deseos no tienen solución. Esa es la definición. El deseo del ego no tiene solución. ¿Mm? Adelante, Elisa. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cómo hace uno para salir de esa trampa, porque claro, si uno tiene un deseo y un temor que es opuesto y justo se le presentan los temores y al final es lo que te vas a poner el ego de enfrente, ¿cómo hace uno para, sabes, como para ignorar lo que le está sucediendo y salir de ese... No, hay algo siempre inteligente detrás. Siempre hay que pensar que lo que está ocurriendo es interesante, no rechazable. Porque si nos ponemos frente a ello o nos oponemos, la parte inconsciente tuya, que es la parte límbica y reptiliana, es decir, la parte instintiva y relacionada con tus emociones, se van a revelar. Con lo cual es bastante inútil oponerse. La cuestión es, si yo tengo un deseo, y yo tengo derecho a tener deseos, y además si no tuviera deseos no podría vivir porque se vive del deseo, es decir, que cuando el deseo es la motivación para la vida, también es mejor llamarle anhelo. ¿eh? ¿De dónde viene este deseo? ¿Qué intenta cubrir este deseo? Porque además incluso cuando lo sabes puedes llevarlo a cabo y tal, sabes, con muchísima más naturalidad. Bueno, que es una necesidad de contacto, que es una necesidad material, que es una necesidad de quitarte un complejo, que es la necesidad de ligarte a un chico. Es que son tantas las ramificaciones comportamentales que pueden tener los deseos en función de dónde vienen. Entonces no son ni buenos ni malos. Hombre, si tú deseas que le caiga un rayo a alguien, realmente no se lo estás deseando de verdad, es una especie de fantasía que salga, ¿no? ¿Eh? Y hay que tener mucho cuidado de no querer meter la energía en la venganza o en el mal hacia, aunque den ganas. Pero siempre hay una inteligencia, es verla, a ver qué es lo que está sucediendo. ¿eh? Que me está pasando esto. No rechazarlo, no anularlo, no narcotizarlo, sino entenderlo. Sobre todo si viene con mucha aferencia, lo típico que te llama la atención. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Mm? Bien, pues algo está pasando, está claro. Y además, algo está pasando que tiene una movilización y un comienzo de algo que es interesante. Y sería inteligente simplemente que uno supiera qué es eso, para no montarse películas, porque luego vienen las películas. ¿M? Que nos podemos hacer con respecto a escenarios futuros que se van a producir en función de porque yo quiero que se produzcan y a lo mejor no se producen, ¿sabes? Es decir, que la cuestión es la frustración, la decepción y el haberse dado cuenta de que uno ha tenido un pensamiento mágico y no un pensamiento crítico, escéptico e inteligente. Escéptico, por supuesto, en el grado, vamos a decir, que hace que sea inteligente. No sé si te he contestado, Elisa. Me he ido un poquito por las ramas, pero creo que íbamos por ese camino. ¿Qué me dices? Sí, sí, perfecto, gracias, Isa.
O sea, cuando se mueve algo, hay una inteligencia detrás, hay algo interesante, hay algo que además solamente vas a poder saber. Por mucho psicólogo, psicoanalista o quien haya por ahí. No, no, es algo. Luego he visto el tema de los deseos, lo que dice Freud, ¿no? Que es lo que siempre nos ha dado muchísimo miedo. Y ahora voy contigo, Mario. Esto, que es el tema de deseos muy selváticos, deseos sexuales, deseos reprimidos y escondidos por la cultura, o por no sé, la apuesta por los valores, o que son deseos de muerte, que son deseos de destrucción, que son deseos sexuales, que son deseos, por ejemplo, los deseos sexuales no tienen por qué estar en el baremo de los destructivos, ¿no? Pero efectivamente Freud habla ahí de un barrunto que tenemos ahí liado con los deseos, que bueno, y tal, ya tampoco me he querido meter muy a fondo porque no soy psicoanalista y ya, bueno, vamos a dejarnos de asustar, ¿eh? Pero sí que hay deseos reptilianos que, bueno, que necesitan ser revisados un poquito, porque a lo mejor atentan con ciertos valores por los que estamos apostando. Y luego vamos a sufrir las consecuencias de ello porque habremos violado nuestra propia congruencia interna y por eso se sufre, o estaremos violando nuestros propios valores. ¿Mm? Muchas veces de dichos valores además los tenemos todavía desconocidos y nos enteramos de ellos cuando los violamos. Adelante, Mario, perdona, que en el día va a hablar. Sí, adelante, ahora volvemos a poner lo de Dando un los poquito deseos. en lo que ha preguntado Elisa, yo creo que la estrategia adecuada de no luchar contra los deseos, sino de trascenderlos, es mediante la motivación, vamos, la motivación de la decisión y de la voluntad, que incluso supone pues, un nivel de conciencia más elevado. Es decir, hay un dicho que a mí siempre me gusta ver a nombrar, que es el de San Francisco. Decía: yo necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Basándose en eso y luego adquiriendo la voluntad necesaria y el compromiso de cuando no dejarse, digamos, llevar por los instintos más básicos que estarían más emparentados con lo que es el deseo, sino de tomar la decisión de hacer una cosa, disminuir esas resistencias y abandonar lo que es el sacrificio como algo que va en contra de nuestra manera de hacer las cosas, pero basándose en nuestra voluntad y en nuestra decisión consciente de cuando queremos hacer una cosa. No tenemos por qué renunciar a las cosas, simplemente realmente eso que queremos lo necesitamos. Y luego hay tres estrategias, que decir, pues no sé qué autor lo mencionaba en un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero viene a decir qué estoy haciendo bien, o dejar de hacer lo que estoy haciendo mal, a seguir haciendo lo que estoy haciendo bien y comenzar a hacer aquello que debo hacer para hacerlo mejor. Entonces, pues bueno, yo reclamaría trascender el deseo y volver a lo que es nuestra voluntad y nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes, conscientes. Estamos en un mundo también en el que es interesante experimentar. No Sí, vamos a hacer otra vez la represión de los deseos, la represión del instinto, la represión que algunos de nosotros hemos tenido ya suficiente con eso en otros momentos de nuestra infancia, juventud, y luego hemos salido despendolados completamente sin ningún tipo de freno, e ignorantes absolutamente de todo lo que se acontecía, y algunos de nosotros sobrevivimos. Yo estoy entre ellos. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con la represión del deseo o con la represión del instinto o con la represión y por sí misma, sin una voluntad de reflexión, y sin un acuerdo, porque con el cuerpo hay que acordar, no hay que reprimirlo, hay que acordar, hay que pues entenderlo. por eso trascenderlo, no reprimirlo, sino trascenderlo, comprenderlo, dejarlo también, pues admitir que lo tenemos como animales que somos también, pero trascenderlo y no dejarse llevar por él de una manera inconsciente, ¿no? Y la vida nos va llevando a eso y tal, ¿no? Es decir, el cuerpo tiene, vamos a decir, una fuerza brutal en el ser humano, las hormonas, y todo lo que tú hablabas antes de la dopamina, también podría hablar sobre muchas otras neuropéptidos aliados al Sí, eros, ¿no? sí, Y a todo lo relacionado con el instinto de reproducción, con el instinto
con conductas instintivas y tal, absolutamente inconscientes, en el sentido de que se dan y tal, independientemente de la voluntad, de que se den o no, y que dan lugar a deseos. Y entonces, bueno, pues nosotros con el 6 por delante ya hemos visto mucho, pero los que tienen un 2, un 3, un 4 y están experimentando toda la ferencia de ello, pues nada más que es ver un poco más allá de lo que pudimos ver nosotros por falta de herramientas, con respecto a las consecuencias más objetivas de nuestro comportamiento. Nada más. Por otro lado, no hay ningún problema con pegarse cacharrazos, irse a favor del deseo y luego volver arrepentido a recoger las leyes de nuevo, y todo lo que haya que experimentar, porque no ha funcionado ni el castigo, ni ha funcionado la represión, ni ha funcionado ninguna de las técnicas que tengan que ver con eliminación de conductas y eliminación de deseos. Mm. Yo llevo 35, casi 40 años en consulta, y actualizándome todo lo que puedo y más, y verdaderamente es mirar la parte inteligente y sin miedo. Pues eso lo decías tú antes, Mario, y es muy importante. No le tengamos miedo al deseo, porque el ego se alimenta de miedo. No le tengamos absolutamente ningún miedo. Absolutamente, entendámoslo, reconciliémonos con ello, hablemos con ello, saquémoslo hacia afuera, ¿por qué no? Es decir, siempre y cuando no nos hagamos daño y no nos hagamos daño a los demás y no hagamos daño a nadie, no nos hagamos daño y y no hagamos daño a nadie. Eso, digamos, que sería el único freno, todo lo acordado. Y luego, pues cuando dicen que cuando uno se muere, se acuerda uno de la salvajada en verso que hizo en un valle y el bocado de Big Mac que le metió un día a escondidas en el cuarto de baño. Y dicen, ole, ahí, qué viaje me he pegado. ¿De acuerdo? Claro. Este mundo está para disfrutarlo, está para ser feliz, está para tener calidad, y está para darse placeres. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Para que vayamos en otro chip diferente al del siglo XIX, que era la represión de los instintos y el miedo y la represión del cuerpo. No solamente no ha funcionado, sino que nos ha llevado a sufrir mucho, y a cometer verdaderas atrocidades, con nosotros mismos y con los demás. Adelante, Sara, querida, ¿cómo estás? Hola, entiendo que lo que estamos hablando es en discernir entre los deseos del ego y, digamos del alma ¿no? O de quienes somos, ¿no? Algo así. Pero se me Así ocurre hemos a mí que empezado, así hemos ¿no? empezado. Sí, hemos Pero empezado por ahí, el discernimiento, sí. la cosa es que creo que es como hay deseos del ego, pero ¿de qué parte del ego? ¿No? Del subtipo, del tipo, de la ala, ¿no? Es decir, que uno cuando se va conociendo igual hasta puede ver incluso de dónde viene el deseo. Sí, ahora estamos haciendo el eneagrama genérico y tal, más el del nuclear, del que tienen todos los subtipos, lo cual tampoco nos da muchas señales porque uno puede tener comportamientos diversos con el mismo miedo y con el mismo deseo. Tantos como seres humanos pertenezcan a ese núcleo, con lo cual pues no estábamos poniendo ejemplos concretos, ¿no? Estábamos hablando de complejos, estábamos hablando de temores, que pueden dar lugar a deseos y tal de, vamos a decir, solucionar eso que no lo soluciona. Porque el deseo parte de un miedo, Claro, y el miedo es incompatible con el alma. ¿Sabes? Es claro. decir, todo lo que venga de la parte más esencial, más de ese observador interno, lo decíamos al principio, que tiene que ver con la parte no nata tuya, y que por tanto no muere y observa, ama y no evalúa, acompaña, y simplemente observa, ¿eh? Puede darnos un feedback y tal sobre nuestros deseos en un momento dado, para poder discernir, ¿no? Pero sobre todo que es que la cuestión es que los deseos del ego no tienen manera de complacerse, ¿me entiendes? Es decir, Y que entiendo que son, al final muchas veces podemos discernir si es del ego o no si nos hemos quedado satisfechos. hombre, lo vamos a A, ver después, claro. a posteriori, que muchas veces tiene que ser Claro, no a claro, claro, posteriori. claro. Y lo que estoy diciendo es que experimentemos, no que no experimentemos.
Es decir, que si de todo vamos a sacar un aprendizaje, que lo hagamos conscientemente, aunque sabiendo que pueda venir de una parte más oscura o complejada o como sea, cada cual tiene su historia y tal, ¿sabes? Que puedas tener un objetivo que no venga del alma espiritual, se cumpla y seas feliz. Sí, ¿De acuerdo? que luego en el momento en el que estamos, ¿no? Porque bueno, igual hace unos años igual no era tanto, pero ahora que es una sociedad tan hedónica, ¿no? En la que es todo, ¿no? Pues bueno, imagen, compra, ¿no? Bueno, viajes, ¿no? Yo qué sé, todo lo que podamos decir, es como tan difícil separar la autohipnosis, ¿no? De lo cultural, del ego y tal, que uno acaba haciendo como negociaciones para quedarse más o menos en paz con todo, ¿no? Porque, pues al final para buscar un punto, ¿no? De serenidad en medio. Y sí, mi amor. Vamos a ver, estábamos hablando de deseos materiales ahora como primer punto. Eh, eh, Insisto y tal que esto no se trata, las clases de leyes no se tratan de reprimir. Las clases de leyes se tratan de ser conscientes de lo que uno hace y asumir y tal con las consecuencias con coraje y con perspectiva. Estamos hablando de no crearnos películas y tal, e ilusiones sobre deseos que vengan de una parte insaciable de nosotros mismos. Esa parte insaciable de nosotros mismos son deseos que vienen de una, vamos a decir, de una carencia. ¿M? No una carencia que tenemos que ver cómo se suple más allá y tal, ¿no? De tener deseos que vengan de fuera o que pertenezcan a una hipnosis ilusiva, sobre las consecuencias que vaya a tener. Todo este tipo de cuestiones que hablamos. En cualquier Pero caso, si uno imagino lo tiene que que las comprobar, deseos pues espera un momento. Si uno lo tiene que comprobar, pues que lo compruebe. Es lo que estábamos diciendo finalmente y tal, que no hace falta estarse reprimiendo por si acaso viene del ego y tal. Hay que comprobarlo. En esta vida venimos a experimentar. Con lo cual, si uno se pone un objetivo y tal, y uno va hacia ello moviendo y tal, un motor y tal, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver qué tal, experimentamos, ¿por qué no? Porque no nos vamos a reprimir si no sabemos realmente qué consecuencias va a tener, ¿no? Lo único, cuidado con las películas, con las ilusiones, con las ideas locas, con Sí, como deseos. que viene una hipótesis y luego ir modo científico a ver si era así o no y asumir la consecuencia con todo, ¿no? Y entiendo eh, que los deseos del subtipo, al final, lo instintivo es mucho más fuerte, ¿no? Que otras cosas, no sé, entiendo, no sé. Que puede Bueno, ir con sí, más. lo hemos dicho muchas veces y tal. Ahora estábamos hablando de enneagrama, otro día hablaremos de los sesgos instintivos. En el caso del, por ejemplo, del instinto transmisor y tal, es un gran deseoso. ¿M? Sí. Yo disfruto y padezco de ese sesgo y debo decir que, bueno, o sea, que he llegado a la barbaridad con respecto a mis deseos. Con lo cual, pues tengo muchísima sabiduría con respecto a ello, porque lo he experimentado, lo conozco, lo reconozco, lo he visto y puedo hablar de ello con conocimiento, ¿no? Y yo a los transmisores les recomendaría revisión de deseos, Y estoy porque, pensando ahora en la conservación en la época COVID, que ha habido luego, todavía estamos con bueno, resaca del COVID. estaba con el transmisor y tal, ¿sabes? Luego viene el conservación, por supuesto, y los deseos. Ahí tengo menos experiencia porque no es el que yo disfruto y padezco como principal. Pero también es insaciable porque tengo dos hijos y tal, y sé perfectamente cómo funciona el instinto de conservación. Cuando está el ego en posesión del instinto de conservación, cuando está el ego en posesión del instinto transmisor. ¿Entiendes? Porque el propio perdón, instinto de conservación es perfecto. Y el sexual también. Y el Mm. social también. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema. Y es que el ego se mete por todas partes y tal en nuestra psique, no solamente en nuestra personalidad, sino también en nuestra parte instintiva y emocional. Bueno, perdón, la personalidad consta de eso y tal, ¿no? Pero me refiero a que para que lo sepamos más claro y tal, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos deseos instintivos que vamos a decir que tienen una sobredosis de deseo instintivo, ¿entiendes? Es decir, que es exagerado, porque es lo que hace el ego es exagerarlo y por tanto no satisfacerlo. Porque cualquier exageración no es satisfactoria.
Claro. y va a producir una frustración. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, ¿cuántos deseos podemos evitar ahora que podemos hacer una revisión de deseos que verdaderamente vienen de una parte nuestra sombría y que verdaderamente puedan venir de una parte nuestra que puede ser revisable? Vale, y pueden pasar dos cosas, una que la quiera revisar y otra que no. Y a las dos cosas tienes derecho. ¿De acuerdo? Si te apetece revisarlo, pues a lo mejor podremos evitar algún disgusto. Si no te apetece revisarlo, pues del disgusto aprenderemos. ¿De acuerdo? Es decir, en cualquier caso no va a haber ningún problema. Pero sí que es cierto que que yo, bueno, os está hablando una persona que ha tenido miedo del deseo y tal, ¿sabes? Porque yo tengo un 4 transmisor como ego que es absolutamente insaciable y que me ha llevado a sitios muy feos, en lugares mentales, físicos y emocionales. Y he sabido y tal, ¿sabes? Lo que es el deseo egoico a través de mi propio deseo insaciable que me ha llevado a desastres. Entonces, ¿qué es lo que quiere una persona que sabe eso? Pues procurar evitar desastres, si se puede. Pero si lo que hay es que experimentar el desastre como yo lo he experimentado, pues estupendo. Que me quiten lo bailado por un lado y lo bailado después, que ha sido horrible también. Ya está. No pasa absolutamente nada. Estamos en un sitio donde no se juzga. Estamos en un sitio donde nada más que se evalúan las cosas en función de qué tal nos ha salido y qué grado de calidad, paz interior y energía vital nos da. ¿eh? Y por lo demás, pues sí que sabemos que el ser humano en su ego es insaciable y adicto. Adelante, Mario. Empieza una perorata sobre Bien, adicciones mientras que miro a ver lo de si sigo esto Alicia y tal. estaba contestando en el chat sobre el tema del instinto, que estaba comentando que pertenece a lo que es un punto de vista de nuestro sistema nervioso neurovegetativo. Entonces es siempre muy rápido de reacción y está ahí y es necesario para vivir en esta dimensión, esta tercera dimensión. Sin él, pues sucumbiríamos. Y entonces, pues como bien ha dicho Isabel, hay que darle rienda y hay que comprender que está ahí para muchas veces hacernos disfrutar y sentir esa experiencia corporal, que es a lo que hemos venido también aquí, ¿no? A experimentar el cuerpo, a experimentar las sensaciones y es parte también del espíritu, con lo cual no hay que luchar contra ello, sino simplemente trascenderlo y de alguna manera domarlo o tenerlo de alguna manera controlado para no hacer daño al resto de la humanidad, ¿no? Ese es el gran trabajo que estamos intentando hacer aquí, buscar esas estrategias para trascenderlo y ser cada día pues, más conscientes y más sabios en nuestra forma de actitud y de pensamiento y de comportamiento. No es ni más ni menos que eso. Yo por lo menos esa es mi sensación, ¿no? No Está hay gente... buscando por deseos instintivos, Sí, por lo que dice Sara, pero lo claro, dejamos para el siguiente día. Hablamos sobre claro. deseos instintivos que hacen que dichos deseos no sean los tipos de deseos que estamos hablando cuando hablamos de deseos egoicos, Claro, y que exactamente. Esto siempre ya tienen que ver con miedos. efectivamente, y con carencias, entonces pues Mm. estamos intentando llenar huecos y esos huecos pues hay que ver por qué, dónde están esos huecos, por qué tenemos esos huecos. Entonces pues en eso estamos trabajando cada día más, pues en subir un poquito nuestro nivel de conciencia y ser cada día más que nuestra conducta dependa más de nuestro sistema nervioso central y no del instinto, que Bueno, tomemos decisión, eso, mm, claro, eso es lo que nos hace Homo sapiens y no sapiens. efectivamente. Sí, pero más sapiens, más yo creo, no solo el Homo erectus sapiens, el Homo ya, sino el Homo consciente completamente, ¿no? Es ser capaz de manejar y dirigir nuestra comportamiento, nuestra conducta y además ser plenos en ello y saber disfrutar en todo su esplendor, que pues está ahí y es una buenísima noticia, que podemos disfrutar sin hacer daño y sin hacernos Y sin daño, por supuesto, hacernos y sin daño. Sí. hacernos daño. Eso es en lo que estamos, yo Luego, creo. esto no nos acostumbremos a verlo así, no, vamos a mirarlo a fondo, porque Mm, tiene que ver con este deseo, cualquier
de otro deseo y decir, vamos a decir que esto es un genérico que, que luego se ramifica en diferentes ilusiones, dependiendo de la persona, y también, como dice Sara, dependiendo del sesgo instintivo dominante que hace el subtipo. ¿De acuerdo? No, sin subtipos, es cierto que es todo muy genérico. Pero luego diríamos también que del subtipo es genérico porque es que cada persona que tiene ese subtipo tiene comportamientos diferentes con la misma motivación. Entonces hay que ver en qué tipo de comportamientos pueden estarse dando estos deseos, que son deseos de ego, son deseos no saciables en sí mismos. Ahora vamos a ir este fin de semana algunos a un taller que nos va a dar Mario Sicora, que llega mañana por la mañana, que es pensamiento crítico, claridad mental y eneagrama. Y a mí lo que me interesa fundamentalmente, y he estado hablando con él, y eso es lo que nos vamos, es el tema del pensamiento crítico y claridad mental. ¿De acuerdo? Porque como dice Mario, claro, hay que pasarlo por el neocórtex. Si no se pasa por el neocórtex, ¿qué es el neocórtex? Estos dos globulitos que tenemos aquí, pequeñitos, que son los que nos hacen viajar al futuro y traernos las consecuencias de lo que vamos a hacer. Porque generalmente y tal estamos trayendo el pasado al presente. Y el pasado está lleno de deseos insatisfechos. ¿Qué tipos de deseos insatisfechos? Nuestras frustraciones, nuestros conflictos, nuestras heridas, nuestros momentos de ansiedad y las cosas que nos han ido ocurriendo. Y que nos colocan, si está el pasado en el presente, en un estado de carencia, en un estado emocional. Es decir, todavía no hemos pasado por neocórtex lo que es el poner primera hacia dónde o resolver. Eso es muy interesante también. Fíjate que esto que me lo acabo de bajar, no sé ni lo que he dicho. El del 7. Desea ser feliz a base de escaparse y buscar plenitud en todo momento, pero teme ser un desvalido o atrapado en el dolor y la tristeza y vivir en la insatisfacción. Pues cada 7, y también dependiendo del sesgo, va a emitir comportamientos de huida de ese temor y de intento de satisfacción de ese deseo. Y efectivamente, nosotras y tú también, Sara, que somos psicólogas y conocemos el eneagrama y atendemos conflictos, por supuesto que podemos ver el eneagrama en los eneatipos, pero generalmente los conflictos suelen ser instintivos. Estamos muchísimo más biológicos y tal de lo que nos creemos. Y están funcionando y tal muchas veces las hormonas más que la conciencia en lo que estamos viendo y diciendo. Mm. Y eso tiene que ver con la parte instintiva, porque todo el cuerpo se pone a favor de la supervivencia, que es la parte instintiva. En el caso del 8, si teme ser dañado, humillado y controlado, y entonces, por lo tanto, su deseo va a ser fuerte, poderoso y dominar y tener el control. Y entonces eso va a dar lugar a comportamientos cuyos deseos y tal, pues pueden ser muy dañinos para, bueno, la armonía y para el consenso, para los acuerdos para que no haya una explotación, humillación, ¿no? Es decir, es como esos deseos son como un poco vengativos con respecto a lo que se ha dado y como uno lo ha interpretado. Por eso estaba Gerardo nada más que hablando de los deseos vengativos como deseos egoicos. Es decir, porque el de la fijación sea la venganza en el caso del 8, que es como una especie de apuesta que hace su psique y tal, creando un constructo en el se van a enterar de quién soy yo. Y la fijación es la venganza, pero sin ser la venganza un concepto mental ni un objetivo claramente señalado. La venganza está detrás. Y eso es lo que hay que mirar. Para eso el Eneagrama nos viene a hablar también de pasiones y fijaciones. Para quién está hablando aquí, quién está deseando aquí, quién quiere ir a dónde quiere ir. Y no pasa nada, pero lo bueno es saberlo.
¿De acuerdo? Si luego uno quiere continuar, a pesar de que uno sabe que es algo que se va a tener que trabajar, pues que se lo trabaje. ¿De acuerdo? Quiere decirse, no, no, esto no va de no hagas esto, no hagas lo otro, y tal, es porque es como los niños, no comas y come, come y no come. ¿Mm? Esto es para que nos divirtamos y tal con nosotros Mm. mismos, lo pasemos bien y veamos y tal hasta qué punto puede llegar a ser el tema de mirarte para adentro y las cosas que pasan. Porque mejor que ir inconscientes ante ellas. Eso es lo que quería comentar, Isabel, que siempre que tenemos esto es el mundo de la dualidad y siempre que tenemos un deseo estamos intentando tapar alguna aversión. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene deseo imperioso, casi una compulsión por la fama, lo que está intentando llenar es esa sensación de abandono, sensación de indeterminación o de pérdida. Bueno, de tener siempre mucho dinero, pues tiene aversión a la pobreza. Entonces siempre hay que ser conscientes de que cuando tenemos un deseo, ¿qué es lo que estamos intentando de alguna manera llenar? ¿Qué es lo que estamos intentando, eh, pues eso, ocupar de alguna manera? Y si hay personas que tienen esa ansia por ser siempre admirados, queridos, y pues el miedo que tienen, la aversión pues al abandono y a sentirse solos. Todos tenemos una aversión a algo, entonces generamos un deseo en compensación. Lo que yo he puesto siempre por ser conscientes Deseo de qué es compensatorio, eso es deseo. exactamente, qué es lo que estamos intentando Mm. compensar de alguna manera, ¿no? Pues eso, el ser glamuroso a no ser, digamos, una persona ordinaria, común, el ser, pues en que ser, tener ese control sobre demás, pues evitar la pasividad, en fin, se me ocurren muchas cosas, muchos huecos que generan deseos que siempre están detrás por las aversiones que tenemos a intentar controlar, ¿no? Pero bueno, el tema del control, claro, Sí. es que hay que mirarse, ¿no? En el caso del 9 aquí tenemos el me desaparezco Mm, y cuando lo que quiero es ser visto. efectivamente, Y es interesante cómo eso se da en determinadas personas y tal que tienen este constructo. Y entonces ver de dónde vienen los deseos siempre va a ser interesante porque es un ítem de autoconocimiento. En algunas ocasiones tendremos que tener imágenes y conceptos de nosotros mismos que como estamos acostumbrados a juzgar, no nos van a gustar tanto, no nos van a parecer a lo mejor muy elegantes. Si miramos nuestra imaginación, podremos llegar a ver hasta qué punto podemos llegar de lejos y tal con instintos, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la armonía, ¿no? Sino que más bien tienen que ver con cuestiones sexuales escondidas, o con cuestiones de venganzas no reveladas, o cuestiones de conflictos o opiniones. Ahí es donde tenemos toda la parte ahí en la parte instintiva tenemos la rabia, tenemos la ira. ¿M? Es la parte en que se enfada de nuestro cuerpo, de nuestra psique, y es la parte también que mueve motores de deseos que no están claro. aceptados culturalmente, por ejemplo, o que no están aceptados en el paradigma en el que vivimos, familiar, y que sería muy interesante que los viéramos sin miedo, porque tenerles miedo es su fuerza, insisto. Y eso es un poco lo que decía Freud y tal, ¿no? Que tanto miedo nos ha dado y que tanto oscuro el psicoanálisis. No, voy a entrar en la parte de la sombra, ¿no? Y hay un miedo a todo el mundo y tal, no me extraña, te ponías a temblar. Y sí, bueno, efectivamente, el ser humano es un ser muy complejo, es un ser muy asombroso y tiene derivaciones muy perversas en su mente, en su parte egoica, instintiva, en algún momento, pero muy perversas y tal, por decir que es que se salen de la naturalidad. Y eso está claro. ¿Eh? Y todo lo que, sin embargo, sea goce, placer y naturalidad, es decir, en la que uno se siente natural y uno se acepta como es, hasta el punto en que uno es una maravilla. Es una maravilla, aunque sea políticamente incorrecto, ¿m? En el sentido de no decirlo y tal, ¿sabes? Ni publicarlo en Facebook.
y tal, ¿no? Es decir, sino quedárselo para uno y disfrutar uno de las experiencias que uno tenga sin miedo a ellas, ¿no? En el momento en que hay miedo, entonces ahí sí, claro, ahí hay que revisar, porque entonces los deseos que nacen del miedo son deseos insaciables. Hay que ir a por el miedo, no por el deseo. Y está muy interesante. ¿Ves? Ahora vamos a tener 2 semanas de prácticas y por tanto yo creo que en estos 3 días hemos dado con claves importantes, hemos hablado del observador interno. Ahí también, porque no le preguntamos. Y también hemos hablado en algún momento de la pregunta que podemos hacer a la vida en la ley del 2. La ley del 2 sirve hasta para qué zapatos tengo, pues me pongo hoy. O sea, sirve para todo. Y es muy interesante y tal el ver cómo la vida te responde a través de comportamientos. Inicia un comportamiento y mira cómo te responde la vida al ver con quién te encuentras y cómo te encuentras. Y luego ahí te dice, sí, es por aquí o no, por aquí no. Y verlo. Cuando uno va impulsado por el deseo, ya le pueden poner el letrero en la nube y tal que uno sigue. Vale, pues perfecto. Y tal, ¿sabes? Luego, pues sin embargo, pues sí, no, vi el letrero, pero no hice ni caso. Vale, humanitos, humanitos. Y luego, pues aprender. Y es lo que toca. Porque, claro, nosotros estamos hablando ya con 30 años en cada pata y unos cuantos más. Hemos aprendido. Y bueno, pues esto, sí, si yo volviera otra vez a nacer y tal, bueno, pues cometería todos los errores. La verdad es que sí, porque si no, no sería yo. Pero sí que hay un par que hay por ahí que me han llevado, que sí que los hubiera podido evitar, los evitaría. eh, ¿Qué se estaba moviendo ahí eh, para que haya podido acontecer algo así? Pues ha sido lo que me ha hecho ver eso que dice Freud tan horrible y tal, ¿no? Que hay en la sombra, y tampoco ha sido para tanto, he salido viva, he salido bien, más sabia, y a lo mejor estoy aquí gracias a eso. Con lo cual, esto, insisto, no va de reprimir deseos, sino que simplemente conocerlos. Y ir adelante si uno quiere experimentar y si uno quiere aprender, por supuesto, con las mínimas cuestiones y tal, ¿no? Que podemos aprender sobre seguridad. Nada más y tal, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el que es muy interesante tener un miedo sano. El miedo, la rabia y la tristeza son 3 emociones preciosas que habitan en nuestro cuerpo y que nos vienen a dar información sobre lo que acontece y tratan de proteger con información sobre cómo estás registrando el cuerpo, lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo. Y el miedo es una de ellas. El león también tiene miedo. El lagarto también, el pez, todos. Todo ser vivo. Quiere salir vivo. En un mundo donde hay depredadores y presas, y en un mundo donde acontecen cuestiones que puedan ocurrir si uno no tiene miedo. ¿Mm? Con esto no quiero decir que vayamos con miedo en el sentido peyorativo, sino solamente en el sentido de la seguridad, de la mínima seguridad, porque hay algunos deseos peligrosísimos que pueden venir del ego. Entonces, esos sí que serían no solamente revisables, sino que al psicólogo no pasa nada. Yo he ido 1000 veces y me ha ido bien. Psicólogo, oye, mira, me pasa esto y tal. Ya está. ¿eh? Pues sobre todo para evitar, ¿no? el poder pues caer enfermo, o el poder tener una depresión, o el hacerle daño a una persona que amas, o cuestiones que pueden luego, no la culpa, pero sí que uno se tenga que arrepentir. Hemos como llevado la culpa al arrepentimiento, que es como algo más bonito, una actitud más humilde. Entonces, arrepentirse de algo es doloroso. Es doloroso porque tienes que bajar la cabeza y tienes que darte cuenta de que la has liado. Y que, bueno, pues vamos a aprender y tal, ¿no? Vamos a compensar y vamos a salir de esta y tal, ¿no? Somos muchos que nos acompañamos, nos damos la mano, estamos formándonos, no estamos solos. Pero es interesante, bueno, pues también hacer uso de ese Homo sapiens, que es el único animal previsor mentalmente.
más allá de lo instintivo y de lo corporal. Y bueno, pues no sé, y tal, ya creo que a ver si tenía alguna cosilla más por aquí, a ver qué había salido. Así, pues los tipos de deseo, estábamos hablando de los deseos materiales, deseos de logro, deseos además, los deseos materiales es comer, son deseos, vamos a ver que tienen que ver con necesidades. ¿M? Los que no tienen que ver con necesidades, tenemos que ver nuestro necesómetro, aquel que mide grado de necesidad, porque es ahí donde puede haber deseo egoico que no es complacible. Porque lo que hemos dicho es que los deseos egoicos raramente, por no decir nunca, son complacibles, porque el ego se caracteriza por no tener nunca suficiente. Y los deseos de logro, qué maravilla, porque todos los deseos en un primer momento, en tanto en cuanto nacen, son inteligentes y uno, bueno, pues además es el motor que nos mueve. Hemos hablado de inteligencia motivacional, los deseos de logro. Quien no tiene deseos de logro está narcotizado, porque es un deseo, además esto, vamos a ver, que nace de una necesidad de ser importante, de ser, de que yo también, y que tienes derecho a tú también. Luego vamos a ver esos deseos de logro, si no aparece el ego y tal, y se pone uno a competir, se pone uno pues con la mano negra, que el ego es la mano negra de esos deseos de logro, depende. Si lo que necesitas es que esos logros se reconozcan desde fuera, pues menudo carrerón, qué vidorra. ¿Eh? Porque de repente sí, pero luego al día siguiente que ya no. Entonces otra vez, no, pues ya, luego otra vez, es la depresión de la pérdida del logro cortoplacista. Eso también es interesante revisar. Deseos emocionales, que incluyen el deseo de experimentar emociones. Entonces vamos a ver quién es el que va a querer experimentar y qué emociones. Porque generalmente las emociones, pues estupendo. ¿eh? Pero que si luego esto se convierte en una adicción a la intensidad, por ejemplo, que es el sentirse vivo cuando uno tiene emociones fuertes, ¿m? Cuando tiene unas emociones eléctricas intensas, cuando uno de repente hace un espabile corporal, que es cuando se siente vivo, pues entonces hay que tener cuidado de eso de sentirse vivo, no vaya a requerir que hay algunas drogas peligrosísimas los que hemos vivido los 80 sabemos cómo son las drogas emocionales, y tal, ¿no? Las que provocan intensidades, ¿m? O provocan narcotizaciones, es decir, que se ponen a favor del ego. Deseos relacionales son preciosos. ¿Quién no tiene deseo relacional? ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¿eh? Pero a ver cómo, cuánto, no es que nadie me dirige la palabra, no es que no me siento identificada con la gente, no es que no me cae bien el ser humano, no es que nadie me dirige, no sé, es decir, que aparece el ego y siempre, nunca, cuánto, menos, más, tremendo, que pueden llegar a ser compulsivos en un momento dado, o que queden narcotizados y crea uno que mejor se mete uno a anacoreta, y así no se mete en líos. Pues también, ahí se ha metido el ego de nuevo, porque sí, tiene que haber deseos relacionales para que uno se sienta vivo, es una especie social. Deseos de reconocimiento, son maravillosos los deseos de reconocimiento. Quien no los tenga, pues es muy interesante que le reconozcan a uno. ¿Por qué no? Claro que sí. A uno se siente muy bien cuando uno le reconocen y le honran, le saludan, le invitan, le convocan. Cuidado con que esos deseos de reconocimiento luego entre por ahí y tal, pues, su real majestad, ¿no? Y que no le parezca suficiente. Deseos de autorrealización. Eso no es un deseo ya que tiene más que ver con algo más profundo, con algo que siempre se pregunta uno con 30 años, ¿cuál es mi misión? Porque hay como un llamado siempre, uno no tiene suficiente y parece que haga lo que haga uno, no le para aquello,
de hacer como un llamado, ¿no? A que no vamos, no, hay que continuar, no, tienes hijos, no, todavía no, les educas, no, todavía no, hay algo, es ese deseo de autorrealización, que viene en lo más profundo. Hay que tener cuidado de no creerse autorrealizado. Ahí entra el ego del espiritual, ¿no? En el que, no, eso yo ya lo tengo superado. ¿Eh? Y veis, ¿no? Que cuco el ego, ¿no? Metiéndose por todas partes, ¿no? Estos son, vamos a decir, los deseos que vienen como en cualquier clasificación de deseos, estos son los deseos. Y bueno, esto, insisto, ha habido deseos que hemos tenido que se han cumplido y que ha sido lo más rico del mundo. Lo hemos pasado muy bien en muchas veces, aunque fuera políticamente un poco incorrecto, aunque tengamos secretos. Los secretos son una maravilla, tener secretillos y tal, y de vez en cuando traerlos a la memoria. De eso hablaba mucho Elaine de Beauport en su libro Las tres caras de la mente, decía que tenemos una filmografía increíble, que para que vemos tantas películas con la cantidad de películas que tenemos en la filmografía límbica. ¿Mm? Y que además están a golpe de clic. Y tal, no haces clic y tal, te pones la película de cuando estabas con tu abuela, luego la película del primer día que te dieron un beso, luego te ponen la película, ¡guau! Menudo sábado de palomitas. ¿Mm? Y luego todas estas cuestiones de cumplir deseos y hacer cosas así un poco pícaras, un poco subiditas de tono y tal, y permitírselas, aceptarlas, sabiendo que no hacen daño, que no te hacen daño y tal, ¿no? Y que además esto, en tanto en cuanto haya eso y tal, ¿sabes? Siempre puede uno revesar cualquier límite que le ponga a nadie, siempre y cuando no se haga daño y no haga daño a los demás. Ya está. Eso es lo único que puede hacernos luego arrepentirnos. ¿Que nos tenemos que arrepentir? Pues nos arrepentimos. ¿De acuerdo? Algunas cosas más nos vamos a tener que arrepentir a lo largo de la vida. Lo mejor es no tenerle miedo a tenerse que arrepentir, pero sí que cuando uno se arrepiente se encuentra mal, ¿no? Porque de verdad, ¿eh? Se le sale un poco esa actitud, ¿no? Entonces hay que tener compasión, ¿eh? Y bueno, yo creo que sobre deseos hemos dicho hoy muchas cosas, ¿eh? Espero que, bueno, hayáis hecho un poquito repasito de deseos. Ha habido alguien muy querido que me ha pedido este tema, así que se lo agradezco mucho, querida Elisa. Al final me he chivado que has sido tú. El otro día había sido no sé quién. Pero es que es verdad, es que sois vosotros los que podéis poner a colación las cosas que os competen directamente. Volveremos a hacer repaso de las leyes universales porque siempre viene bien, pero ahora está muy bien que estemos durante una temporada haciendo como pequeños subjects, conceptos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y ver qué repaso podemos hacer sabiendo la teoría. Así que, Mario, bueno, vamos con los deseos. Eso es más, Qué bien, pues ¿cómo te nada, me diría yo? gusta. Más emocional, ¿no? Los emocionales, Yo ¿no? os deseo todo lo mejor para todos y Claro, claro. que sigamos siendo felices, porque la felicidad depende de la satisfacción y la plenitud y de estar contento y con lo que uno tiene simplemente. Y bueno, y está bien tener deseos y está bien alcanzar y tener objetivos, pero siempre desde el punto de vista, me gustaría terminar con eso, desde el punto de vista consciente, de que ser conscientes de qué es lo que estamos intentando conseguir con estas cosas. Todo lo demás está bien. Sí, estar juntos también y tal, porque bueno, esto es una vidorra esta, madre mía, que nos hemos venido, madre mía de mi alma. Y desde luego aburrirnos no nos aburrimos, eso por lo menos y tal, ¿sabes? Lo tenemos salvado. Y qué bonito además, ¿no? Cada vez, cuanto más nos guste el ser humano a través de cómo somos nosotros, mejor vamos. Porque es que es súper interesante. Es que verdaderamente merece la pena. Mucho. Merece la pena y tal meterse ahí dentro a ver, madre mía, la que se lía por ahí, madre mía, qué interesante. Bien, y además cada uno tiene su mundo interno. Yo me acuerdo de lo que hablaba Germán Benavides este fin de semana pasado, el anterior, que nos dio un curso sobre Ikigai y Enneagrama. Y hablaba de que puede ser más interesante sabiendo que te vas a morir y luego ya nada. Ya que estás vivo y tal, pues conócete y tal, ¿sabes? Y mire, métete dentro, mira lo que hay, ¡wow! ¿Eh? Luego ya pasó y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora aprovechemos.
Y entonces a mí me parece un buen argumento. Bueno, Y bueno, por lo demás, pues a todos los que estáis por aquí, muchísimas gracias siempre por darnos el pie para que podamos charlar y porque podamos, bueno, contaros lo que son nuestras reflexiones sobre esto, teniendo experiencia y habiendo conocido un poquito más de vida que algunos de vosotros, que podamos, bueno, pues esto, poderos apoyar, contaros qué tal nos ha ido, por dónde nos ha ido mejor que por dónde no. Y poderos apoyar en caso de que lo necesitéis y tal. Estamos encantados, nos conectáis con nosotros, nos proponéis temas, estamos abiertos. Bueno, Mario, como siempre, muchas gracias por tu compañía. nada, prometo hacer Eh, una poesía sobre los deseos. sí, claro, por favor. A ver qué sale. En fin, Dale, deseo dale. hacerlo. Ya. Bueno, un Ah, abrazo pero para todos. estás diciendo que no, creí que ibas a Que decir no, que una prometo, poesía sobre. prometo Ah, hacerla estaba ya yo de que. aquí ya pensando. Bueno, No, bueno, no, pues nos no, toca ya. poesía. Sí, Perfecto. sí. ¿Eh? La colgaré en Facebook o la leeré para la próxima Vale, clase. muy bien. Bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. El miércoles que viene descansamos, y ya os contaremos qué tal nos ha ido este fin de semana. Para los que no vengáis, nos vamos a acordar mucho de vosotros y os contaremos lo que hemos aprendido. Un beso muy grande a cada uno. Muchísimas gracias y un beso. Gracias, Mario. Un abrazo. Y hasta Adiós. luego, para siempre. Hasta ahora.